Gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga en esta preciosa hora, aleluya. Bendigo y alabo la vida de cada uno de ustedes en esta hora. Alabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Agradezco a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo para poder estar con esta humilde servidora, compartiendo esta bendita palabra del Señor, aleluya. Si esta palabra le es de bendición a su vida, yo le pido que usted venga y lo comparta después que termine este mensaje, aleluya. Un mensaje que sé que el Señor va a hablar a más de uno, aleluya. Y la importancia que nosotros demos a conocer la verdad que está escrito en este libro, bendito Dios, aleluya. Vamos a hablar sobre un tema, consecuencia de la murmuración, aleluya. Y vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 16, verso 1. Vamos a hablar sobre un personaje llamado Coré, aleluya. Un hombre que se rebeló contra el siervo de Jehová y la consecuencia que hubo por rebelarse contra el siervo de Jehová, aleluya. Un peligro gravísimo, mi hermano, aleluya. El tener mucho cuidado en abrir nuestra boca y en hablar de un siervo de Jehová, aleluya. Que el Señor los ayude y tenga misericordia. Mire lo que dice la palabra del libro de Números, capítulo 16, verso 1. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, aleluya. Coré, hijo de Isahar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Peel, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés y con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su equipo diciendo: mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él, y él ha escogido y hará que se acerque así. Digo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos de los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Oiga, qué tremendo. ¿Qué estaba haciendo aquí Coré? No le bastaba solamente con ser un simplemente levita. No solamente quería ser un simple cantor, quería también el sacerdocio. Pero vamos a ver qué nos habla la palabra. Y vamos a ver realmente, y hay que entender que cuando Dios llama a un siervo, a un verdadero siervo de parte de Él, Él los respalda. El Señor no los deja solo. Y la consecuencia y el peligro gravísimo que hay cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablamos contra un siervo de Jehová. Vamos a hablar todos estos puntos. Esperemos en Dios que el tiempo me permita tener que explicárselo claramente. Y vamos a ver rápidamente qué dice la palabra del Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Le pido que sea usted usándome para tu gloria y tu honra, Padre. Usa mis labios, Señor. Te pido que no sea yo la que hable, sino usted bajo su Espíritu Santo, Padre. Desciende sabiduría sobre mi vida, Padre Santo, inteligencia, conocimiento de esta palabra, para que yo pueda explicar a cada uno de tus hijos el mensaje que usted les manda a decir en esta tarde, Padre. Permite, Padre Santo de la gloria, que esta palabra sea escuchada, Padre, y sea penetrada a cada corazón, a cada persona que va a escuchar este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, bendito Rey de Gloria. Amén y amén. Aleluya. Poderoso Jehová, aleluya. Coré, uno de los hijos de los levíticos, aleluya. Mire qué tremendo, mi hermano, cuando nosotros nos damos cuenta por medio de la palabra que las cosas que están aconteciendo ahora en estos tiempos, siglo 2021, vemos que hay muchas de las cosas que están aconteciendo que la palabra lo ha venido respaldando desde el principio,
que venían, ¿verdad?, ciertos hombres queriéndose levantar, queriéndose, ¿verdad?, poner en un ministerio solo, donde el respaldo de Dios no iba a estar con ellos. Pero también vamos a ver qué fue lo que pasó con este hombre llamado Coré, porque este hombre viene y empieza no solamente a dejarse utilizar por Satanás, porque Satanás era el que estaba obrando en este hombre, sino que juntamente con él viene y empieza, aquí dice la palabra que vamos a leer usted y yo, dice aquí la palabra que viene y se levanta él, Datán y Abirán, y dice que también viene y usan a 250 varones de renombre. Cuando habla varones de renombre se está refiriendo a ancianos consejeros. Era una costumbre en el pueblo de Israel que cuando ellos venían y querían un consejo, ¿verdad?, sobre cualquier asunto que ellos querían tomar, siempre pedían, ¿verdad?, el consejo de unos ancianos. Se supone que por la madurez o el conocimiento de la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Así que estos vienen y acuden a estos hombres de renombre a pedir un consejo del cual él ya tenía una intención en su corazón del tener que rebelarse contra el siervo de Jehová, pero hubo una consecuencia grave, y no solamente para él, sino con todo aquello que lo escucharon y lo siguieron. Mire qué tremendo. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que este hombre se levanta y dice, y se levantaron, dice, contra Moisés, dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. ¿Quiénes eran estos? Unos consejeros, y eran reconocidos en el pueblo de Israel como consejeros. Entonces estos van y piden un consejo. Tenemos que tener mucho cuidado a quien nosotros pedimos un consejo, y más si se trata de un llamado, de ejercer un sacerdocio. Eso es muy delicado. Y mire qué tremendo. Estos se empiezan a dejar llevar por el consejo de aquellos sacerdocios, de aquellos sacerdotes que vinieron a decirles que estaban aprobados por la petición que ellos estaban pidiendo. Mire qué tremendo. Entonces, mire qué sigue diciendo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son, en primer lugar dice, santo. Ahí empezó a decir una palabra que no era cierta, porque el pueblo de Israel en primer lugar no era santo, estaban lejos de ser santos. Ahora yo le voy a decir por qué, ahorita le voy a explicar. En segundo lugar, aquí empezamos a ver cómo no era Dios el que estaba hablando, sino el mismo Satanás. Acuérdense que Satanás también predica, Satanás también se conoce la palabra, y este estaba hablando con conocimiento de la palabra. Así que tengamos mucho cuidado a quien escuchamos. Aleluya. Entonces, mire qué tremendo. Este empieza a decir: ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes se han venido, ¿verdad?, sintiendo que solo a ustedes Dios les habla, pero también a nosotros Dios los habla, porque el pueblo y yo somos santos, dice aquí Coré. Entonces viene y dice: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oiga, ellos estaban diciéndole, a Moisés y a Aarón que ellos se habían levantado contra la congregación, cuando realmente la congregación estaba lejos de estar sirviendo al Señor dignamente. Estos estaban torcidos, estos estaban en pecado y estos estaban en desobediencia en primer lugar. Y aquí están diciéndole ellos que Moisés y Aarón se habían levantado contra ellos, mas sin embargo era lo contrario. Ellos se estaban levantando contra el siervo de Jehová, bendito el Rey, aleluya. Mire qué tremendo. Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré, bendito el Rey, aleluya, y habló a Coré y a todo su equipo diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, oiga qué tremendo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a él. Oiga qué tremendo. Con que ustedes dicen que ustedes son santos, con que tú, Coré, dices que Dios te escogió a ti,
vamos a ver realmente qué es lo que el Señor dice, porque el Señor es quien aprueba esos llamados, aleluya. Vamos a ver si realmente eso que tú estás diciendo es aprobado por parte de Dios. Mire qué tremendo. Moisés, un hombre que realmente se dejaba usar por Dios, este hombre viene y los confronta y les habla conforme Dios le estaba hablando. Mire qué tremendo. Porque recuerde que lo primero que Moisés hizo fue, se puso a orar. Y luego que oró, entonces les dio esa palabra que acabamos de leer ahorita. Vamos a ver si realmente Dios está con ustedes. Aleluya. Y mire que sigue diciendo. Digo más también Moisés a Coré. Oíd ahora, hijos de Leví. Os es poco. Oiga qué tremendo. Os es poco. Hay un signo de pregunta, de signo de interrogación. Le está haciendo una pregunta. Oiga, ¿no les fue suficiente que el Señor los haya escogido a ustedes entre medio de la congregación para que fuesen levitas, para que ministraran en el templo de Jehová? O sea, no les bastó solamente con ser levitas, sino que ahora ustedes se están poniendo al pueblo de Israel contra nosotros, porque ustedes están deseando tener un sacerdocio. Oiga, qué tremendo. Oiga, mi hermano, una realidad que estamos viviendo hoy en día, aleluya. ¿Cuántos ministros hoy en día han venido confiando en el liderazgo que tienen dentro de la iglesia? Y ese mismo liderazgo que tienen dentro de la iglesia, por no haberle pedido al Señor discernimiento y aprobación realmente a quien iban a poner como líderes dentro de la iglesia, estos son los que más adelante se levantan contra ellos. ¿Por qué? Porque no meditaron, no oraron a Dios para tener que escoger esos tipos de liderazgo. Aleluya. Pero aquí vemos que Moisés les está hablando que Dios los había llamado a ellos como sacerdocio en el Levítico, en ministrar en el templo de Jehová, aleluya. Oiga, qué tremendo. Y a toda la congregación. Estos eran los que cantaban, los que tenían la alabanza en la iglesia, en el templo. Pero ellos no solamente querían eso. Ahí vemos cómo Satanás viene y empieza, ¿verdad?, a hacerle, ¿verdad?, pensar a Coré que él podía tener ese ministerio sacerdotal, la cual viene el Señor y lo confronta. Y mire qué tremendo cómo Dios lo confronta, porque mire, es terrible cuando alguien se levanta diciendo que Dios lo puso, cuando más sin embargo Dios no ha puesto, ¿verdad?, a ese siervo. Y no estoy hablando, ¿verdad?, nada en contra de los siervos, pero yo estoy hablando conforme la palabra dice, que es bien terrible cuando nosotros venimos y decimos que Dios nos hizo un llamado, cuando muchas veces es un hombre que te ha hecho un llamado y no Dios. Y por eso hay muchas consecuencias hoy en día, aleluya. Y mire que sigue diciendo. Y que te hizo, dice, acercar a ti y a todos tus hermanos, dice, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, no solamente quieres ser cantante, también quieres ser sacerdote. Y mire lo que le dice. Por tanto, le dice Moisés, tú y todos tus sequitos sois los que os juntáis contra Jehová. Ustedes están diciendo que nosotros lo levantamos contra Jehová. Más bien ustedes son los que se han levantado contra Jehová. Oiga, pues Aarón le dice, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué estaban haciendo? Murmurando contra Moisés y contra Aarón. Oiga lo que le dice Moisés. ¿Qué les ha hecho Aarón? Porque Aarón era el sacerdote. ¿Qué les has hecho Aarón para que ustedes murmuren contra él? Oiga, qué tremendo. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Oiga, qué tremendo. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Cuando Moisés viene y da la orden que todos se juntasen, porque Dios iba a dar la última palabra, realmente a quien él había puesto como líder y como sacerdote
entre el pueblo de Israel. Y mire qué tremendo cómo Dios, mi hermano, confronta, aleluya. Es que mire, el Señor es tan perfecto que Él hace su obra perfecta. Y cuando Él hace un llamado, Él lo completa, lo santifica por completo, aleluya. Porque recuerde que Él es santo y 3 veces santo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando nosotros dejamos de quitarle la gloria a Dios y empezamos a darle lugar a la carne, es ahí donde el Señor se empieza a apartar de las congregaciones y el Espíritu Santo se empieza a alejar de aquellos hombres llamados hijos de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre la congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de la carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Oiga, el Señor le dice: apártense, porque ahora mismo yo los voy a matar a todos, los voy a destruir a todos, porque ninguno anda santo delante de mi presencia. Pero ya Coré había dicho anteriormente que este pueblo, Dios también estaba con ellos porque eran santos. ¿Qué apariencia tendría el pueblo para que pensaran que eran santos, mi hermano? ¿De quién pensaba que se estaban escondiendo? O sea, ellos estaban hablando, ellos se estaban rebelando contra Moisés, mas sin embargo se les había olvidado que Moisés no era cualquier persona. Moisés realmente era un siervo de Dios, el cual Dios le mostraba la condición de cada uno según cómo se conducían. Aleluya. Y mira qué tremendo. Pero el pueblo, cuando empezó a escuchar la sentencia que Dios da, que se apartara a Aarón y Moisés porque él se había encargado de matarlos a todos, empiezan a gritar y decir: Señor, Señor, ¿por qué? Nosotros no hemos hecho nada malo. ¿Por qué si fue uno el que se levantó? Entonces viene y dice: fue uno el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? ¿Qué culpa tenemos nosotros de este que se levantó? ¿Qué culpa tenemos nosotros de estos que se han levantado murmurando contra tu siervo Moisés y contra Aarón? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de entre alrededor de la tienda de Coré y de Datán y de Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. ¿A quiénes? A los principales que se levantaron a apoyar a Coré. Oiga, a Abirán, a Datán, y con los sacerdotes que se pusieron de acuerdo para apoyar a Coré en el sacerdocio. Bendito Rey de Gloria, aleluya. Los hizo a cada uno que se quedaran, que les hablara, le dice, y diles: apartados de alrededor de la tienda. O sea, no quiero que se acerquen más a la congregación, porque ustedes, en vez de estar edificando al pueblo, ustedes los están corrompiendo, los están turbando. Entonces viene y le dice, y él le habló a la congregación diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. Oiga, qué tremendo. El que le estaba pidiendo sacerdocio, que ya de por cierto era un levita, este viene y empieza a pecar contra el mismo Jehová, en ponerse a hablar en contra del siervo de Jehová, y el Señor lo manda a llamar que es un impío. O sea, que estaba lejos de ser hijo de Dios. Aleluya. Apártense de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya, para que no pequéis en todos sus caminos. Le voy a hablar ahora en el tiempo actual. Tengan cuidado a quien ustedes escuchan. Tengan cuidado en donde ustedes están buscando, ¿verdad? Dónde congregarse. Pídale confirmación primeramente a Jehová, y en segundo lugar, pídale al sacerdote a donde usted va a ir a congregarse. Pregúntele cómo fue su llamado, el respaldo de quién tiene, si el respaldo de Dios o el respaldo de los hombres. Ahí usted se va a dar cuenta si realmente ese hombre es un hombre que tiene un llamado de parte de Dios. Oiga, qué tremendo. Porque usted tiene
toda la potestad y la libertad de poder hacer cualquier pregunta que usted quiera en la congregación de donde usted se quiere congregar, aleluya. Porque usted no va a permitir que vengan a engañarle, mi hermano. Se supone que nosotros estamos luchando por pelear nuestra salvación, no para que los condenen, sino para que nosotros seamos salvos por medio de los consejos que nuestros pastores los dan en las congregaciones, aleluya. Pero recuerde también que se han levantado muchos falsos pastores diciendo que son pastores, pero realmente en vez de edificar al pueblo, en vez de santificar al pueblo, los están desviando de la voluntad de Dios. Y ahí es el peligro que el Señor lo está advirtiendo, que tengamos cuidado y que preguntemos, ¿verdad? Preguntemos realmente quién hizo ese llamado. Bendito Dios, aleluya. Y apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y Abirán alrededor de ellos para que no muráis ustedes. De sus puertas las tiendas, sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y digo Moisés, entonces conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciste todas estas cosas y que no las hice en mi propia voluntad. Aleluya. Oiga, qué tremendo lo que le dice Moisés. Apártense todos aquellos que están alrededor de estos hombres impíos, porque ahora Jehová les va a mostrar si realmente yo me he puesto porque yo quise solo o porque Jehová me llamó al ministerio. Oiga, qué tremendo. Este hombre era valiente en tener que confrontar al pueblo de Israel de esta manera. Y mire, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. ¿Para qué hiciste todas estas cosas? Y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, le dice, ¿para qué se encargaron de hacer todo esto? ¿Para qué se pusieron a hablar de mi siervo o de mi sierva? Mira, ustedes hicieron mal. Ustedes vinieron y hicieron pecar no solamente al pueblo de Israel, no solamente están pecando ustedes, sino que también los están haciendo pecar a ellos. ¿Para qué? Le dice Moisés. ¿Por qué hicieron eso? Ahora van a reconocer que realmente Jehová a mí me ha llamado. Y mire lo que le dice. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Oiga, ¿cómo iban a saber que realmente Dios había llamado a Moisés y no realmente estaba llamando a este hombre llamado Coré? Mire, si mueren, oiga qué tremenda la respuesta que el Señor viene y aprueba las palabras que Moisés empieza a declararla. Moisés empieza a usar unas palabras, usa una declaración, la cual el Señor, sabiendo el corazón, ¿verdad?, del pueblo de Israel y de este hombre llamado Coré, que había en ellos maldad. Entonces Moisés empieza a usar unas palabras, las cuales el Señor las está aprobando. Dice que aún no había terminado de hablar Moisés cuando el Señor las había aprobado. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo y qué importante es cuando usted tiene un respaldo de parte de Dios, porque el Señor siempre pelea por sus hijos. Aleluya. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo en la tierra, oiga qué tremendo, y abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, o sea, se levantaron contra Jehová. Si estos hombres llegaran a morir como los otros hombres normales, entonces le dice, y si a mí no me llegase a pasar nada, pero a ellos, si la tierra los llegase a tragar, oiga, si el Señor hiciera algo nuevo en la tierra y abriera su boca y los tragare con toda, oiga, y los tragare con todas sus cosas y descendieran al Seol, entonces conoceréis que Jehová, dice, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, que estos hombres estaban contra Jehová, se estaban rebelando contra Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, oiga, en cuanto Moisés termina de hablar, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba bajo ellos, abrió la boca
y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes. Descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Oiga, qué terrible, mi hermano. Qué terrible cuando nosotros lo levantamos a hablar de un siervo de Jehová. Y qué terrible cuando usted no quiere aceptar una palabra que el Señor manda por medio de un siervo de Jehová. Aleluya. Oiga, cuando el Señor te da una palabra por medio de un siervo, tiene que prestar mucha atención, porque si el Señor te manda una palabra es porque el Señor te está queriendo mostrar algo o te está librando de una condenación como esta. Estos no quisieron oír la voz de Moisés, ni lo querían aceptar como su líder o como su pastor o como su siervo. No lo querían aceptar. Al contrario, se rebelaron contra él y se rebelaron contra Aarón, murmuraron contra ellos, y dice que aún no había terminado de hablar Moisés la palabra cuando el Señor respalda. Oiga, qué terrible. El Señor respalda cada palabra que sale de la boca de Moisés. Si el Señor hiciera abrir la tierra y se los tragara vivos y los enviara a lo más profundo de la tierra, al Seol, al infierno, entonces entenderán que Dios está conmigo. Oiga, qué aprobación la que el Señor le da a este hombre. Qué tremendo siervo de Dios, Moisés, aleluya. Que Dios lo bendiga grandemente. Oiga, qué poderoso. Y dice que no había terminado de abrir la boca cuando la tierra se abrió, se lo tragó a él y a todos los que siguieron a Coré, a los 250 hombres de renombre y a todos aquellos que lo siguieron, poniéndose de acuerdo con él. Y dice que no solamente ellos, también sus bienes, también su familia, sus hijos. Oiga, qué tremendo que cuando nosotros abrimos la boca de además, nuestros hijos muchas veces vienen acarreando las consecuencias del pecado de nosotros o la desobediencia de nosotros. Aleluya. Poderoso es el Señor. Aleluya. Y ellos, dice, con todo lo que tenían, descendieron vivos. Oiga, descendieron vivos. Oiga, qué tremendo, mi hermano. ¿Se imagina usted que en medio de la congregación hubieran este tipo de personas murmuradores? Personas, ¿verdad?, que hablan, ¿verdad?, contra el siervo o la sierva de Jehová. ¿Se imagina usted que en medio de la congregación estén aquellas personas creyéndose que son santos, como dijo aquí Coré, y que realmente, como el Señor los aprueba y Él es el que conoce la verdad de cada uno de nosotros? Se imagina que en medio de la congregación empezara y se abra el suelo y el Señor le empieza a tragárselos por la desobediencia y por rebelarse contra Jehová. Porque en el momento que usted se revela contra un siervo de Dios, déjame decirte que automáticamente usted se revela contra el mismo Dios. Aleluya. Oiga, qué tremendo y qué cuidadoso tenemos que ser nosotros cuando los levantamos contra un hijo de Dios. Mire que aquí estamos viendo de Coré, que dice aquí que se levantó contra, ¿verdad?, contra Moisés y Aarón. Pero recuerde que anteriormente de eso, ahí, bendito Dios, aleluya, en Números capítulo 12, verso 1, mire qué tremendo, también sucedió algo así. Dice ahí la palabra del Señor. Ahí vemos que Aarón ya estaba teniendo temor de Dios, porque ya había hecho algo parecido como lo hizo Coré. Tal vez no de la misma manera que Coré lo hizo, pero sí dice aquí la palabra que Aarón y María, hermanos de Moisés, ellos hablaron en las espaldas de Moisés, murmuraron contra el siervo de Dios y empezaron a decir: este se cree porque solamente a él le habla Dios, pero más sin embargo también nosotros Dios los puede usar. Aquí estamos viendo en primer lugar que la que abrió la boca fue María, hermana de Moisés. Pero Aarón estaba prestando oído a la palabra que María estaba hablando. Pero Aarón tenía todo el derecho, el poder y la autoridad que Dios le había dado como líder, como sacerdote, para que pudiera haber callado a María y haberle dicho: ten cuidado lo que estás hablando, y ten cuidado porque estás hablando del escogido de Dios. Pero no fue así. Aarón también participó en el chisme. Oiga, Aarón también participó en el chisme, en la murmuración que María hizo contra el siervo de Dios. Mire qué tremendo.
Números capítulo 12, verso 1 dice, primero comienza con María. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Estaban hablando sobre quién, sobre la esposa de Moisés. Estaban los dos, se pusieron de acuerdo y estaban hablando contra la mujer cusita, la mujer de Moisés. Y mira, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Que acaso solo a Moisés le habla a Dios? ¿No habla también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí? Se estaban rebelando contra Moisés. Este Moisés se cree porque cree que solo a él le habla Jehová. Pero también dice, tiene que saber Moisés, dicen ellos, que también por nosotros habla Jehová. ¿A qué se estaban refiriendo ellos? Recuerde que tanto como María y como Aarón, ellos tenían un ministerio que Dios les había dado. Y ellos pensaban que por el ministerio que Dios les había dado, tenían derecho a tener que ellos hablar contra el hombre de Dios. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros abrimos nuestra boca. Ahorita les voy a leer cuál fue el ministerio que tuvo Aarón y cuál fue el ministerio que tuvo María. Aleluya, hermana de Moisés. Y mire, y aquel varón, oiga, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Oiga, qué tremendo. Estos se aprovecharon de la humildad de Moisés. Este hombre dice que era manso sobre toda la tierra. No había otro como Moisés. Un hombre manso. Y mira qué tremendo. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió la columna de nube y se puso sobre el tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Yo me he encargado de hablarle cara a cara, hablaré con él, y claramente, no por figura, le verá, sino ni por la apariencia de Jehová, sino que le hablaré cara a cara. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Oiga, qué tremendo, mi hermano. ¿Será que nosotros lo podemos librar de Dios, mi hermano? ¿Será que nosotros podemos muchas veces hacerlos pensar que se los está olvidando que cuando abrimos nuestra boca y hablamos contra un siervo de Dios, se les está olvidando que Dios lo está escuchando cada palabra que sale de nuestros labios? Y más cuando usted se levanta murmurando contra ellos. No se les olvide que si Dios hizo ese llamado, Dios los va a respaldar. Y Dios tarde o temprano le va a revelar, sea por cualquier persona que llegue al templo, le va a revelar la condición suya, que la intención que usted tiene contra ellos. Aleluya. El Señor le dice: yo decido a quién llamar. Y cuando yo levanté, dice, a un profeta, me aseguré que cuando lo levanté era porque este me iba a servir. Mire qué tremendo. Pero cuando los confrontó, mire que Dios es un Dios de orden. El Señor no vino y le contó el chisme a toda la congregación, no, como hacen hoy en día. Ahora, en vez de venir y apartar al hermanito y decirle: hermanito, usted está mal, hermanito, usted tiene que orarle a Dios. Mire, lo que usted está haciendo, el Señor no lo está aprobando. Al Señor no le agrada. Usted tiene que orarle a Dios por lo que usted está haciendo o intentando querer hacer. El problema es que usted le da una palabra hoy en día a alguien que Dios le habló. ¿Y sabe qué pasa? No toman la palabra. Al contrario, murmuran del que le dio la palabra. Y Dios ya había usado a Moisés, aleluya, ahí en Éxodo 3:7, para que sacara al pueblo de Israel, para que lo libertara de manos del cautiverio que se encontraba en Egipto. Y ya Dios les había hablado por medio de Aarón
que Aarón iba a ser el que iba a hablar por medio de Moisés, pero realmente el llamado le había dado era a Moisés. Pero también el Señor le aprueba a Aarón que él iba a ser también un profeta entre medio de Moisés. Aleluya. ¿En dónde está eso, hermana Keren? Ahorita le voy a aprobar con la palabra lo que le estoy diciendo. Cómo el Señor viene y le dice, le habla y le da la aprobación a Aarón. Mire, en Éxodo 4:14, vamos a ver aquí quién dice la palabra del Señor que era Aarón antes que el Señor lo llamara. Mire, dice aquí en Éxodo 4:14 dice, bendito Dios, aleluya. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita? Oiga, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibir y a verte y alegrará en su corazón. Oiga, le dice, tengo ya preparado a Aarón, tu hermano. ¿Y quién era Aarón? Dice ahí, un levita. O sea, Aarón también era del sacerdocio levítico. Le dice, él es un levita. Y yo lo he escogido también a él para que esté contigo. No te voy a dejar solo. Entonces dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Oiga, yo me encargaré de estar con cada uno de ustedes. Voy a usar la boca de Aarón y voy a usar la tuya. Pero ¿quién era Aarón? Sacerdocio levítico. Entonces, aquí vemos en primer lugar que ya Aarón estaba trabajando en el ministerio de Jehová. Pero ahí en el otro capítulo que tengo, en el 7:14, ahí vemos también que Dios viene y vemos aquí que el Señor aprueba a Aarón como ya no solamente como un levita, sino que viene y lo aprueba como un sacerdote, como un profeta. Mire, dice, Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Quién era Aarón después que el Señor lo llamó? Un profeta. Y Dios le pregunta ahora, ¿quién es un profeta? Un mensajero de parte de Dios. Es el hombre que Dios escoge para tener que darle una palabra y por medio de él vaya y se la lleve a la congregación. Así el Señor ha levantado muchos profetas hoy en día, pero el pueblo no quiere escuchar. Porque el pueblo quiere que solamente les hable lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les conviene, lo que ellos desean escuchar. Pero cuando realmente el Señor manda una palabra, a esto no lo escuchan. Y eso no estaba aconteciendo ahorita. Esto estaba aconteciendo desde mucho tiempo atrás también. Aleluya. Y mire qué tremendo. Yo, dice el Señor, escogeré a Aarón como un profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que te dejare ir a su tierra de los hijos de Israel. Mire que cuando el Señor llama a Aarón, dice la palabra del Señor que Aarón tenía 84 años. Cuando lo llama para que apoyara a Moisés a que sacara al pueblo de Egipto. Y Moisés, o sea que Aarón era mayor que Moisés. Y Moisés dice ahí la palabra que tenía 80 años. O sea, era 3 años mayor Aarón que Moisés. Entonces el Señor decide usar a Aarón como siendo el mayor, pero no por ser mayor, sino porque Moisés tenía miedo a enfrentarse al faraón. Recuerde que a Moisés se había crecido en el palacio como un faraón. O sea, las crianzas que Moisés venía teniendo en su niñez eran crianzas del faraón.
porque la esposa del faraón lo había criado, lo había, ¿verdad? Lo había ella protegido después que se había dado una sentencia que matasen a todos los niños que hubiesen ahí. Entonces vemos aquí que Moisés tenía miedo enfrentarse al hombre que le había dado un techo para que comiera, para que durmiera y para que viviera ahí. Y era muy lógico, mi hermano. Creo que al menos si usted fuera un hombre o una mujer temerosa de Dios, y si a usted le tocara escoger entre la condición, ¿verdad?, que el Señor ponía a Moisés, realmente no era fácil. Hay que reconocer que cuando el Señor le pide a Moisés que tiene que enfrentarse con el hombre que le había dado de comer, con el que le había enseñado, ¿verdad?, a pesar que las crianzas que le habían dado no eran las crianzas que Dios quería que él teniera, pero ciertamente había un propósito de Dios para que Moisés se creciera en el palacio del faraón. Entonces para Moisés no iba a ser fácil enfrentarlo a él. Entonces, pero como el Señor sabía que no iba a ser fácil, entonces dice que levantaron como un profeta, el que iba a llevar la palabra, el que iba a llevar el mensaje de parte de Dios. Aleluya. Entonces le dice: Aarón tu hermano hablará al faraón para que te deje ir a su tierra y a los hijos de Israel. Ahí la palabra del Señor dice ahí en bendito Dios, aleluya. Ahí mismo dice la palabra en Éxodo. Dice que Aarón, dice, tenía 80 años y Aarón tenía 83 años, Moisés tenía 80. Aleluya. Y mire qué tremendo. Y duraron 40 años en el desierto. Oiga bien, ya estos no eran jóvenes, estos eran unas personas mayores. O sea, tenían demasiada paciencia para soportar al pueblo de Israel. Déjame decirte que el pueblo de Israel no era fácil, como tampoco lo es fácil hoy en día. La verdad que yo admiro y respeto a los ministros de Dios. Admiro y respeto el trabajo de los pastores, porque déjame decirte que los pastores lloran, los pastores sufren, los pastores se duelen por el comportamiento de cada uno de los que se mueven en el templo de Jehová. Aleluya. El Señor los manda ahí en la carta de Hebreos a que nosotros tengamos que someterlos a nuestros pastores, que obedecerlos para que ellos hagan su trabajo no con tristeza, sino con alegría. ¿En dónde está eso, hermana Keren? Ahí mismo está en Hebreos, mire, ahí en Hebreos, bendito Dios, aleluya, poderoso es el Señor. En Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Oiga, primeramente dice: obedezcan a sus pastores, obedezcamos a nuestros pastores. Dice: sujétense a ellos. Los manda a que nosotros tengamos que sujetarlos a ellos. Pero cuando habla de una sujeción, está hablando, ¿verdad?, que los sujetemos según la enseñanza que ellos nos vienen dando y que tengamos que respetarlos a ellos, siempre y cuando se los venga enseñando palabra que aquí está escrita. O sea, está hablando de una aprobación de un hombre que tiene un llamado de Dios y que no ha torcido las escrituras y que está enseñando y viviendo lo que está predicando. Porque aquí no se trata, mi hermano, que solamente predique, sino se trata de que viva lo que predique también. Aleluya. Este es el verdadero pastor aprobado por parte de Dios. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué dice eso usted, hermana Keren? Porque eso venía haciendo Aarón y también lo venía haciendo Moisés. Moisés venía hablando palabras que Dios le daba, pero también la aplicaba en su vida. También vivía lo que predicaba. Aleluya. Aunque llegó un momento que Aarón, él no hizo realmente lo correcto ante los ojos de Dios. Él vino y se apartó, hizo lo malo ante los ojos de Dios, haciendo un becerro de oro a petición del pueblo de Israel. Mire qué tremendo. ¿Y en qué momento sucedió eso, hermana Keren? ¿Y en dónde está eso? Ahí en Éxodo 32, del 1 al 35, usted va a ver la historia donde Aarón viene. Y mire la importancia y el peligro que hay de tener que dejar los pastores a los líderes solo en la congregación. Cuando Moisés viene y
tiene en su sentir, en su corazón, el llamado de parte de Dios, dice que él viene y se retiró, dice, por 40 días y 40 noches, se retiró a ayunar. Oiga, Moisés se fue y se retiró para estar lleno de la presencia de Dios, porque Dios le iba a revelar los misterios, le iba a revelar las leyes que se iban a tener que cumplir más adelante. Y mientras Moisés estaba en una comunión con Dios, mientras Moisés estaba en una relación con Dios, mientras Moisés estaba hablando con Dios, estaba ayunando, estaba orando, el pueblo rebelde de Israel empiezan a convencer a Aarón. Satanás es el participante en el asunto también. Empiezan a hacerle saber a Aarón: mira, Aarón, tu hermano se fue y parece que se ha olvidado de nosotros. Danos ahora a un Dios para que nosotros podamos honrarlo. Oiga, qué tremendo. O sea que prefirieron ellos tener que dejar de confiar en Dios, el cual los había sacado de la esclavitud que ellos mismos habían pedido ahí en Éxodo 3:7 hasta el 10. Mire qué tremendo. Después de ellos invocar, porque dice ahí la palabra que ellos invocaron a Dios para que los sacaran. Después de ellos hacer eso, y después que Dios viene y concede la petición, después le pagaron mal. Así hay muchos hoy en día. Después que el Señor viene y los tienen sirviendo en el ministerio, después terminan pagando mal en el ministerio. Terminan pagándoles mal a los pastores. Terminan haciendo divisiones en las iglesias. Y déjame decirte que eso para el Señor es abominación. El Señor no lo aprueba. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dejándolo llevar por lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino por lo que la carne los pide que nosotros hagamos. Pero que el Señor los ayude y tenga misericordia de aquellos que se levanten contra los ministros de Dios. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Entonces, dice ahí que Aarón primeramente era un levita. Y después que allá el Señor viene y lo llama para que vaya y trabaje, como Moisés dice que lo usa como un profeta. Así que, qué tremendo, mi hermano, que después de ser un gran levita y después de ser un gran profeta aprobado de parte de Dios, cayó en pecado por obedecer las cosas que el pueblo de Israel estaba pidiendo, por estarles pidiendo el becerro de oro. Miren, mi hermano, muchos de nosotros tenemos un llamado extraordinario que el Señor los ha hecho. Pero qué terrible es cuando nosotros venimos y los dejamos llevar por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros creemos. Y nosotros muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero no le hemos preguntado, no le hemos consultado a Dios si eso es lo que Él está aprobando, lo que nosotros queremos hacer. Mire lo que le pasó a Coré. Coré empezó a decirle: basta ya. O sea, ya no queremos que tú los mandes. Ya no queremos que tú seas nuestro líder. Porque así como Dios te habla a ti, también me habla a mí y también le habla al pueblo porque ellos son santos. Y vemos ahí que el Señor realmente dijo lo contrario, que en primer lugar no eran santos y que tampoco fueron aprobados de parte de Dios. Qué tremendo, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle mucho a Dios para que los ayude. Y mire, María dice aquí en primer lugar que habló contra ella, y Aarón hablaron contra la mujer de Moisés, y Dios los estaba escuchando y Dios los confrontó y Dios les dijo: por cuanto ustedes han hablado del escogido, del hombre que yo escogí para que lo sacara de la esclavitud, ahora entenderán que yo no lo permito. Yo no lo apruebo, yo no lo acepto. Oiga, ¿por qué? Mire lo que hizo. Entonces Jehová descendió la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y le dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Dios. Profetas de Dios, no profeta que se inventó a decirte algo que él lo pensó, no, un profeta de Dios. Oiga, dice: le apareceré, no en visión, cara a cara, me le apareceré cara a cara y hablaré con él. ¿Sabe qué le quiso decir el Señor a Aarón? Yo te escogí como un profeta, pero yo no me he parecido a ti cara a cara. Mas sin embargo, a Moisés, a él sí me le he parecido yo cara a cara. O sea, estos venían trabajando en el ministerio, y el Señor le estaba diciendo aquí: si yo realmente
estuviera en contra de lo que Moisés hizo en coger una mujer cusita. O sea, una mujer cusita era una mujer morena, una mujer que no descendía de la tribu de los levitas. Entonces le dice, si yo no lo hubiera aprobado, yo mismo no hubiera permitido que él se fuera para ahí a conocerse con esta mujer. No, el Señor dice, yo no apruebo que ustedes se levanten a hablar contra mi siervo Moisés. Y mire que ellos hablaron contra la mujer de Moisés. Pero si hablaron contra la mujer de Moisés, automáticamente estaban hablando contra Moisés. Porque el ministerio, el llamado es de los dos. Pero ¿sabe qué está pasando aquí? Aquí está llamando un ministerio a los dos. Pero el Señor está pidiendo que le demos la gloria a Él. El Señor está pidiendo que le demos el primer lugar a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. En todas. Y después que nosotros le demos primeramente lugar a Él, entonces el Señor aprueba y apoya los ministerios. Y Él los respalda. Mire qué tremendo. Él los respalda. Y mire, y le dice, yo mismo lo apruebo. ¿Cómo lo apruebo? Hablándole a Él. Revelándole la condición en la que se encuentran ustedes. Y mire, aquí el Señor le está revelando el secreto. Le está revelando aquello oculto que Moisés y Aarón estaban hablando. Y mire qué tremendo. Entonces dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente yo, no por figura, le verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Que no han oído ustedes que yo le hablo a Moisés cara a cara, que no le hablo por apariencia, sino que le hablo yo directamente. Y con todo y eso le dice el Señor, los está confrontando. Ustedes no tuvieron temor en hablar de él. Hubo una consecuencia, porque hablaron contra él. Mire, avanzo rápidamente. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y entonces le dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso es tener humildad. A pesar que Moisés, el Señor le había revelado que Aarón y María habían hablado contra él, él no se levantó contra Aarón y María. Mire, esa es humildad, mi hermano. Y nosotros tenemos que reconocer eso y hay que aprender de él, aleluya. En vez de venir y hablar, ¿verdad? Y enojarse contra Aarón y María porque hablaron de su esposa, mire lo que hizo él. Oró a Dios para que Dios no los castigara.